Hola a todos, ¿cómo estáis? Tengo el honor de estar aquí otra vez con José Luis Parise. Hola José Luis. El honor es mío. Y es nuestro primer contacto en Barcelona, eres tú. Ahora. Muchas gracias. Sí, tengo el honor, digo, porque además justamente José Luis pasará unos meses en Barcelona. Estamos a finales de mayo del 2019. Pasará unos meses en Barcelona, estoy en su casa provisional aquí. Tengo el honor por eso de estar aquí y además soy el primero que le hace una entrevista, una nota. Bueno, me ha querido hacer la deferencia por la relación que hay conmigo, lo agradezco mucho. Es un placer. Y en Ainia, en retribución al bonus track que pusiste de los que hicimos la vez pasada, de los documentales, esa parte que al final pusiste diferenciada, que está espectacular, quería realmente retribuírtela. Pues es un placer. El bonus track del bonus track. Y nada, y obviamente como mi tema es el arte, pues le pido siempre a José Luis que hablemos de algo relacionado con el arte, aunque sabéis que luego pues lo une todo y por eso es tan interesante lo que cuenta. Y vamos a hablar del valor oculto del arte. Y aquí estamos, así que a quien le interese el arte y a quien le interese pues, lo iniciático y lo oculto y el arte son un mismo pues, lugar. Dale, Sí. pues ahí tendremos un ratito para disfrutar. Así que, José Luis. Excelente, la verdad que se dio un entramado espectacular porque, como bien dijiste, hemos decidido venir a residir en Barcelona un tiempo y venir aquí y recordarte a ti es un mismo lugar, una misma línea para mí. Pero al mismo tiempo empezaba a haber cuestiones respecto de tu tema, yo lo digo así, yo pienso en arte y pienso en ti, y empezaban a ocurrir a nivel tanto en Argentina como aquí esos puentes entramados que ocurren con respecto al tema del arte y con respecto no solo al arte sino a las cuestiones más iniciáticas del arte llegando a la gente. Y además estaba el bonus track que yo le digo de lo que has tenido la amabilidad de hacer la otra vez y me pareció que era tal conjunción que no podíamos dejar pasar. Si bien estamos instalándonos todavía, no podíamos dejar pasar el momento. Hay las dos cosas, hay un interés particular que se está detonando en este momento, tal vez sin que la gente lo advierta, y que tiene que ver directamente con las profecías del 2012. La gente ya se olvidó del 2012. Pero pasó un septenio y una séptima en Cábala implica el momento donde se potencia lo abierto 7 años atrás. Estamos en el 2019. Esto significa un septenio desde el 2012. Y las profecías ubican en el zodíaco de Dendera, esto yo lo trabajo con mucha precisión, que una de las vías por las que la nueva era va a entrar es eso que aquí en Occidente contemporáneamente llamamos arte. Y casualmente en este momento el arte está funcionando en un nivel que conecta la gente con del arte una de las vertientes más ocultas, por eso el valor oculto del arte, y más iniciáticas de la historia de la humanidad. Pasa desapercibido si no lo ubicas, y por eso estás tú. Y por eso agradezco este canal, porque para ubicar las cuestiones que si no le pasan desapercibidas a la gente, si no es con aportes como el tuyo, se vuelve a cerrar la puerta y estamos en el momento donde o se abre más o se cierra. Eso es lo que ocurre con los años en séptima, que se llaman del 2012 ahora 7 años. Esto ocurre a partir de una cuestión que además cuando venía para Argentina la encontré allá, vine acá y la encontré acá, y cuando venía de Argentina lo encontré allá, llego acá y la encuentro acá. En el cine aparece algo bueno, estamos haciendo nuestras películas, o sea, ya terminamos de filmar la primera, encima, otra parte de la conjunción, esto aparece en cine y acabamos de terminar la primera película, guionada, dirigida por nosotros, guionada, pero en nivel súper profesional, con actores, no es una cuestión casera, por decir así, es una investigación muy seria, ya se escribió el guión para la segunda película, que va a tomar como tema la historia oculta de Cristo, pero contemporánea, una cosa espectacular se ha hecho. Y ya está en marcha el tercer guión, todo relacionado al cine. En el cine, cuando me vengo para Barcelona, encuentro que se pone en juego una película que llega a lo que va a ser la nueva era, mostrándoles algo directamente relacionado con lo que aquí llamamos arte, pero que tiene raíz profunda y toca lo iniciático. Vengo a Barcelona, también estáis acá. De hecho, lo llevé a los chicos a verlas el domingo pasado.
Me refiero a esta película Aladdin, que está ahora en cine, creo que en todo el mundo. Pero bueno, ya te digo, en América y aquí por lo menos seguro, mi viaje los unió. Cuando yo encontré eso, inmediatamente pensé en ti, porque digo, ¿se dará cuenta la gente de lo que está ocurriendo justo en este septenio? Esa película es una película que viene de un agregado que se hizo a uno de los mitos fundamentales de la historia de la humanidad. Cuando Lacan no sabe dónde ir a estudiar algunos temas, más de una vez va a las Mil y una Noches. Y las Mil y una Noches son una recopilación de escritos árabes de Medio Oriente. Los escritos de Medio Oriente habían pasado medio desapercibidos, aunque es arte. Cuando se los publicó, eran tantos, y ese 1001 en realidad escondía un 11, es de los dos unos, venía de ahí, de una tradición que ponía que a la lámpara había que frotarla 11 veces. Ese era el juego de los 11 pasos de la magia. En este orden, para que lo que había pasado desapercibido en su publicación se revitalizara, se le agrega un cuento. Ese cuento es el agregado, y es el que pasó a Occidente y es el que todo el mundo, cuando hablas de las Mil y una Noches, más o menos tiene noción. Es precisamente el que ahora está en cine, el de Aladdin. Aladdin es tremendamente importante lo que enseña, y lo que enseña para este momento de la humanidad a través del arte, que, como digo, es una de las tres puertas por las que ingresa a la nueva era la posibilidad de un cambio de era. Porque la nueva era, tú sabes que es de uno en uno. El cambio de era, si bien tiene que ver con cuestiones macrocósmicas, se ingresa o no de uno en uno. Hay tres vías con el arte que tienen que ver directamente con la posibilidad de armar nueva era a través del arte. Las tres las podemos trabajar ahora, si quieres, son una especie de continuación de cuestiones que hemos trabajado, pero a su vez en sí mismas son el momento, por esto que estamos ubicando a nivel profecías. Pero además, las tres vías son tres vías de mi trabajo y de mi estudio desde hace décadas. Hace 40 años que yo estudio estas tres vías. La vía mitológica, la vía etimológica y la vía estructural. Las tres confluyen en este momento en el arte. Y esto es espectacular, esto es maravilloso. De hecho, si tomamos en cuenta este entramado, donde de pronto, en medio del miedo al Islam, en medio de todo lo que hoy es resistencia hacia uno de los tres grandes iniciados de la humanidad, me refiero a Mahoma, aparece un interés extraño en algo tan relacionado con ese mismo mundo. ¿Cuál es el interés? Un interés que de por sí conecta con lo más temido por Occidente cuando hablamos de culturas de Medio Oriente. Allah, Aladdin es Allah. Hay que recordar que lo que se está hablando cuando se habla de Aladdin es de una conexión directa con lo divino, con Allah. Allah, pero importa tanto el Allah como el Jinn, y acá estamos en tema de entrada. Ese Jinn, que acá en Occidente no supieron cómo escribirlo y le pusieron doble D I N, en realidad es el personaje central de el camino de la magia conectado al camino de la iniciación. Esto es gigante. Y hoy se ha perdido de vista, y si tenemos oportunidades como estas, las de la película, para ponerlas en juego y no las aprovechamos, el error es nuestro. Entonces, Allah, no me hace falta presentárselo a la gente, la deidad, la divinidad, aquello de nosotros que nos hace trascender el lugar de humanos. Pero ¿por qué ese mito de todas las Mil y una Noches es el que importó? Porque estructuralmente y etimológicamente ese Jinn es un camino, en clave, codificado. Ese Jinn de Aladdin, que es como en realidad habría que nombrarlo, ese Jinn de Aladdin es el Jinn que aquí nombramos con palabras tales como religión, arte, camino. Ese Jinn, si nosotros tenemos que traducir la palabra que en Medio Oriente se usaba para decir Jinn, tenemos que traducir arte, tenemos que traducir camino, tenemos que traducir religión, no hay una palabra. Tanto es así que cuando quiso pasar de Medio Oriente a Oriente y de Oriente a China, la palabra Jinn desembocó en la palabra que es muy conocida aquí, que es la palabra Zen. Zen no es una palabra que exista, es una derivación, una deformación de la palabra Jinn. ¿Y qué es el Jinn? El arte. Un arte que de entrada tiene una función particular. Al humano lo conecta con Allah, al humano lo conecta con lo divino. Pero para eso hay que sacarlo del lugar en el que está encerrado. La lámpara, la botella.
hay que lograr sacar a ese artista, a ese genio. Esa es una de las definiciones de Las Mil y una Noches. El yin es el genio, pero genio en un sentido de inspiración, lo que para los griegos era la musa, que es el que conecta lo humano con lo divino. Aquí ya empezamos a ubicar. Valor oculto del arte. Primer valor oculto del arte. Conectar lo humano con la posibilidad de algo que todos los mitos, todos de la historia de la humanidad, todos los que conozco, los estudié, todos conectan con algo que es mensajero, alado, puente entre algo más allá de nosotros. Pero algo más allá que nosotros no es que porque es mitológico se trata de una metáfora. Es mito, no es metáfora. O sea, tiene valor de constituir realidad, como el mito. A través del arte se cambia la realidad, a través del arte se genera la realidad, a través del arte armamos en la realidad vías que como humanos no podemos armar. Esto es histórico y tú lo sabes mejor que yo. El arte generando cambios en la realidad. ¿Y quién es el que cambia realidades, genera realidades, arma caminos donde todo parecía imposible y cerrado? Esa es la divinidad. O sea, empezamos a tener cuestiones tremendamente importantes que son un esquema de una estructura, de un camino que dice 3 pasos. Humano, yin, divino. La clave está en ese yin. En algún momento lo hemos hablado esto. La topología, una de las cosas que hay que estudiar para estudiar seriamente magia, para generar magia y para practicar magia iniciáticamente, es nada más y nada menos que la fuerza que se detona de acuerdo a desde qué lugar, desde qué paradigma, desde qué situación mental yo entro a algo. Lo que se llama efecto observador se llama topología antes que existiera la cuántica. La topología enseña que hace algo que está entre 2 lugares, los une o los separa. Si lo recorres, el puente te unió. Si no lo recorres, te separó. El yin, Aladdin, es el que puede unir o separar al humano con el divino. De hecho, es lo que ocurre. O sea, el humano en el mito tiene que, esto es fundamental para los 11 pasos de la magia, tiene que nombrar el deseo. O sea, se le presenta la magia, se le presenta el yin, se le presenta el representante de la magia, no sirve lo que piensa, no sirve lo que siente, si no lo alinea a la palabra. El genio le pide la palabra, dime lo que quieres, dime. Eso es los 11 pasos de la magia tal cual. Si no lo nombras al deseo, por mucho que creas que lo tienes claro en la cabeza o que lo sientes, lo tienes que nombrar, y el genio se rige con lo que has dicho, no con lo que piensas que has dicho. Cualquiera de las reuniones que yo hago semanalmente, ahora desde Barcelona, antes desde Argentina o desde el lugar del mundo en el que esté, de México, Colombia, desde cualquier lugar del mundo donde estoy, con la gente, saben que la realidad se constituyó de acuerdo a la palabra que ubicaron. Eso ya de por sí es un arte. Encontrar la frase exacta de lo que quiero, una frase que además tiene que constituirse como una pintura. Se constituye con colores primarios, sonidos primarios que para cada quien son particulares y que insisten continuamente cuando alguien habla. Yo he trabajado en casos como Messi, Maradona, se sigue cumpliendo todo. Messi, ¿por qué pierde siempre pierde contra las letras de la madre, cuando las letras de la madre están en el equipo contrario, y de ganar descalificaría a la madre. El otro día, hace poco, Liverpool, Valencia, volvemos a tener exactamente las mismas cuestiones. Esto lo dije hace como 10 años en un reportaje, parecía medio ridículo. 10 años después, por suerte, está colgado en internet, en YouTube, esto está perfectamente demostrado. Ocurre y cada vez más. Explica lo inexplicable, por otro lado. Ahora, así como cada uno de nosotros tenemos sonidos primarios, el ejemplo que doy respecto de lo de Messi es un caso. Antes trabajé el de Maradona, en otros momentos hemos trabajado con los sonidos de políticos, etcétera. Cómo están regidas las realidades con 2 o 3 sonidos primarios, 4 como máximo. Así como hay una cantidad de colores primarios que generan a todos los demás. Ahora bien, de hecho para los árabes la palabra sonido, color y aroma es indiferenciable. Es una misma raíz, o sea, está claro que hay que entenderlo así. Ahora bien, en este orden digo, hay un sonido primario que rige la historia de las iniciaciones y de los mitos iniciáticos, que son de los que nos hablan Cristo, Buda y Mahoma, repartidos en el mundo a través de lo que se llama religión. Uno de esos 4 sonidos, yo lo trabajé hace muchos años y di 3 plenarios específicos sobre el tema, es este sonido del que estamos hablando ahora, el yin. Yin es una palabra particular que está en todas las iniciaciones.
Esto es fundamental entenderlo, porque culturas que entre sí parecen no conocerse, que distan milenios, que distan entre sí miles de kilómetros, decenas de miles de kilómetros, ¿cómo puede ser que todas convergen en un mismo sonido y para nombrar lo mismo? El yin, con las etimologías diferentes, pasó a ser el zen, como decíamos antes. El yin es la constituyente etérea que nos conecta con lo sutil en el Tao, el yin y el yang, el yin que escuchamos en el yin. El yin es la vertiente que buscaba Buda. Buda no era de Medio Oriente, Buda era de la India. Sin embargo, él buscaba el yin, se llama el jnana. Hoy el budismo lo llama jnana, Buda lo llamaba el jina. ¿Qué es el jina? Es lo que hoy quiere un artista cuando está inspirado. La palabra, conocerá seguramente, en Occidente se conoce la palabra samadhi, samadhi, tiene la misma etimología. ¿Y qué es samadhi? Absorción total. Cuando uno dice está inspirado, todo el universo puede ser un canal de cualquier conocimiento, cuestiones que lo trascienden y que no sabe de dónde le viene, todo el universo ahí convergiendo, eso es un samadhi. ¿Con qué se logra el samadhi? Con el jnana, que es un estado previo en el que se lo trata de generar. No funciona por esa vía porque el budismo lo transformó en una técnica, y para Buda esto no era una técnica, esto era un camino, que es otra cosa. Ahora bien, lo que estoy tratando de ubicar es, de entrada, tenemos un sonido clave que está directamente relacionado con el arte, con la iniciación, con lo que acá en Occidente llamamos religión, palabra que, por ejemplo, Cristo no conocía la palabra religión. Cuando yo digo árabe hay que entender que estoy hablando de Cristo, porque Cristo hablaba arameo y árabe son como decir italiano y latín, son dos idiomas que cualquiera que entiende uno entiende el otro. En este orden digo, cuando Cristo quería usar la palabra que nosotros llamamos religión, no tenía religión. Cristo usaba la palabra yin. Lo que Cristo buscaba cuando buscaba un camino, yo soy el camino, yo soy el yin, decía. Esa palabra es una cuestión muy seria porque al mismo tiempo está diciendo, yo soy el camino, yo soy la religión, lo que llamaríamos como religión, yo soy el que conecta con lo divino y también yo soy el arte. Además, yin tiene otras vertientes tremendamente importantes, que si las trabajo ahora, yo di 3 plenarios específicos del tema, pero es un reconocimiento de estar en falta ante lo divino. Esto es fundamental. O sea, yin, otra de las traducciones que tiene es deuda, y esto es interesantísimo. El arte como una deuda, como un lugar en el que, para ser más exactos, saldar una deuda. ¿Qué deuda? La deuda de lo humano para con lo divino. Esto el mito de Aladín lo muestra con una claridad total. Inclusive cuando llevé el otro día a los chicos a verlo, cuando fuimos a verlo al cine, está en la película también de Aladín. El genio, el mago, 11 pasos de la magia para conectar al humano con lo divino. Pero la buena nueva es que eso se agota en la vieja era. La nueva era no es porque haya magia simplemente, porque magia ya había. Lo que tiene de nueva era la nueva era es que la magia te conecte a su vez con la divinidad en cada quien. Es decir, con aquel que trasciende los límites de lo humano. Y no el que usa la magia para resolverle un límite al humano y vuelve a tirar el mago a la botella. Que es lo que cualquiera que empieza en magia, todo lo pasa al principio. Si le damos alguna ficha, alguna oportunidad a la magia, es la idea de, bueno, a ver si con magia puedo resolver algo que de otro modo no. Y después no me molestes más, mago. Vuélvete a la botella. Por eso el mago estaba siempre de mal humor, quería salir. Pero hay algo muy importante. Cuando sale el mago de la botella, o sea, los 11 pasos de la magia me lo muestran todas las semanas, lo libera, ocurre lo que ocurre en la película, en el mito. El mito te advierte de eso también. El mago, ahora, quien se conectó con el mago, puede a través de eso ascender la escalera de Jacob en la Biblia, arma exactamente eso, o puede a través de eso rebotar a lo humano. Tiene la varita mágica, la usa el rato que la necesita, la deja, pero no establece de eso una conexión, un puente con lo divino. En la película de Las Mil y Una Noches está tan claro como en el libro de Las Mil y Una Noches, que Lacan lo nombra, tenía la oportunidad de sublimar y volvió a la sexualidad humana, lo que hablábamos las veces pasadas. ¿Por qué? Porque el genio que quiere ser humano. Como si eso fuera una solución. Todas las enseñanzas de la humanidad nos dicen, hay un problema en el ser humano, 2 puntos, ser humano. Todas están de acuerdo, venimos acá a curarnos de ser humano. Y el arte es una de las vías con las que todos tocamos cuestiones que de otro modo no podemos tocar.
inspiraciones que no son humanas, que uno no puede llegar con hemisferio izquierdo, que a veces las quiere lograr con cuestiones solamente humanas, no le salen. Es decir, pasa a ser simplemente una técnica profesional, no un artista. Ese yin tiene una función, un valor oculto de entrada, la posibilidad de conectar humano con divino. Que a través del arte eso puede hacerse perfectamente. Todas las culturas chamánicas muestran cómo es que trabajan con un arte, que es el de los texemuyos, que es de la misma palabra de donde viene texto. Para ellos eso que están haciendo es escribir un libro. Cuando hacen esos tejidos a través del arte, están dando una oración. Eso es una oración, se puede leer. O sea, se están conectando con algo divino. Del mismo modo en las diferentes culturas, cuando, tú lo sabes mejor que yo esto, cuando el humano quería traer a lo divino y ponérselo de su lado, salía a cazar y quería que la presa estuviera ahí, ¿qué hacía? Arte. Se conectaba a través del arte con lo divino. O sea, estamos en tres lugares: el humano, el puente, que es el arte, y la relación a lo divino. Pero en este momento, donde resurge ese mito, gracias al cine, y nosotros estamos a través del cine llegando a poner iniciación en la gente por esa vía también, ese mito nos advierte de lo que nos cierra las puertas de la nueva era. Si el humano, al conectarse con el mago, en el humano, en lugar de avanzar hacia lo que está más allá, a hacerse él también partícipe de esa realidad sutil, simplemente lo utiliza para lo humano. Hace la obra de arte, las deja, la vende o le abrió el camino que podía abrir gracias a eso, resolvió alguna cuestión, se desbloqueó de algo, le surgió y se acabó. No, eso es una puerta que, como bien lo ubicaba Cristo, yo tengo que compenetrarme de eso. Yo soy el yin. No es yo uso el yin un rato. Yo soy ese camino. Ubicado esto, entendemos, a partir de ahí, una conjunción gigante. Ese yin, Mahoma, es el que busca. La palabra que en Occidente se usa es hadith. Hadith es lo que le bajaba a Mahoma, como decir la inspiración. Y hadith en realidad es hadith. Tiene la misma etimología. Esa misma etimología que encontramos en Cristo, en Buda, en Mahoma, es del que estamos hablando cuando hablamos del camino por el que el humano y lo divino se conectan a través del arte. Primer elemento. Uno podría decir, ya de entrada estamos situando un valor oculto del arte, pero que quedó oculto en la historia de la humanidad, porque el humano, a través de el yin, rebota contra lo humano. Eso también está en el mito. El genio dice, yo quiero ser humano finalmente, y termina siendo un humano más como cualquiera. Uno puede tomar posición y decir, eso es una solución, o ese es el problema. Lo humano, para todas las iniciaciones, es el problema. Por eso los dioses están siempre peleados con lo humano, no quieren saber nada. Y por eso cuando el humano quiere llegar a lo divino, sin él transformarse en el camino, sin interesarse en lo divino, sino para fines utilitarios, lo rechazan. Prometeo es la claridad. No era que, o sea, no es que le fue negado el fuego, le fue negado el fuego como humano, hay que leerlo el mito. Para acceder tenía él transformarse en la llama divina. Entonces sí, y es verdad, a los humanos con el fuego, cualquier cosa que nos den, finalmente lo transformamos en arma de guerra. O sea, hay que entender que lo divino y lo humano se tienen que conciliar a través de un interés del humano, de lo que todas las iniciaciones nos dicen, sois dioses, mas lo habéis olvidado. Acá viene la segunda cuestión. Hasta ahora estamos muy en la vertiente mitológica y hemos tomado mucho de la vertiente etimológica. La vertiente mitológica, mitos de Medio Oriente, mitos de Oriente y mitos como los chamánicos de Occidente, que si bien no nacen en Occidente y hoy se desarrollaron en Occidente mucho, que todas nos dicen lo mismo. Hay en el arte un valor oculto, cual el artista encontró el camino para convocar fuerzas divinas. A través de eso puede, con el arte, cambiar cuestiones, generar realidades. La historia, bueno, forma parte de la historia, pero también son mitos del artista cambiando al rey, el artista cambiando al dictador de turno, el artista, o sea, generando realidades distintas gracias al arte. Esto nos muestra con claridad. Ahora, también nos advierte, pero una vez que logramos algo a través del arte, parece que pasó a ser un lugar de intrascendencia, el arte en sí mismo. Parece que es para el rato en el que estamos frente a una obra. Es la diferencia entre alguien que trabaja de artista o alguien que es un artista, 24 horas por día. Ok, el mito invita a que el genio se interese en lo que hay por encima,
de la magia. Por encima de la magia el universo continúa. Esta es la buena nueva. Los 11 pasos son 11 pasos para conectarse con lo que en la antigüedad es, fíjate, la misma etimología. El ya es una de las formas en que se deformó el yi del yin. Yambala, que era el lugar al que solo se podía acceder si uno ya tenía toma de posición por quiero trascender lo humano. No es que quiero usar a lo divino para resolver problemas humanos. Para eso habían dos vías, sexualidad sagrada y perdón. Dos caminos del que todos los iniciados nos hablaron. Muy pocos humanos se interesan en el camino del perdón iniciático. Muy pocos humanos se interesan en el camino de la sexualidad iniciática. Esas eran las dos vías. Mano derecha y mano izquierda se llamaban. Es decir, las dos vías por las cuales se detecta cuando a alguien le interesa la magia para ir a lo divino. Y no cosas que uno dice, bueno, a lo largo de mi vida cotidiana, mi sexualidad y el perdón no son cuestiones que de entrada el humano pueda suponer que tienen el poder que tienen. Y si lo quiere usar, lo quiere usar para las cosas humanas. Reproducción, placer y perdón para tener poder o no sobre otros. Por eso son caminos que conectan con algo más allá de lo humano. Ahora, ese yi o ese ya en juego era una clara invitación que en sí mismo contiene toda la clave. Porque yin, a su vez, o ya, es como se nombra en las lenguas en las que hablaba arameo, o sea, por igual, Cristo, Buda y Mahoma, la etimología igual de los tres, como se nombra vaciarse. Esto es genial. Es un camino que empieza con cierta idea de un vacío, como el Zen lo enseña, y a su vez es la palabra con la que se nombra brillo. Un vacío que conecta con un brillo. Hoy la cuántica trata, como puede, de hablar de esas cosas. Hay un vacío originario que genera una explosión, ahí tenemos, estado de vacío original que genera un brillo, que eso genera realidades, genera universos. Eso es un camino. Ese Yambala empieza en un ya. ¿Y qué es ya? Un vacío, pero que a su vez genera una divinidad, una llama especial. Llama, la palabra llama viene de la misma raíz, tanto en nuestro idioma. De hecho, en el Bardo Todol, ¿quién es el señor Llama? Es un personaje. ¿Quién es? El que después de la muerte tú te presentarás ante Llama. ¿Y quién es Llama? El que te va a decir, vos pasás a la luz, vos no. ¿Por qué? Porque va a ver si tú te has puesto en tu vida del lado de la luz. Esto es muy concreto, aunque parezcan metáforas. Uy, qué bien me siento cuando hago tal cosa. La empiezan a dejar de hacer. No se puso del lado de la luz. Esto me ilumina. Esto es algo que yo lo veo en la escuela. Cuando la gente con lo que hizo logra un estado mejor, le interesaba con eso el logro y se olvida de el camino en juego. Así sí, es cierto. Se quedan con el logro y automáticamente vuelve el ingenio a la lo voz. que los llevó. Vuelve el ingenio a la voz. Esto en el arte me conecta también con esta parte en la cual parece que nadie es artista, que nadie toca el arte, pero todo el mundo usa el arte para manipular sin saberlo cuando trata de usar las artes que uno tiene para convencer a otro, claro, para lograr lo que quiere. Para lo humano. Para lo humano. Para o la publicidad o los medios, claro, para convencer al otro y nunca para lo divino, claro, que sería quizá la parte del brillo, la parte del dar conciencia, de que la tampoco es solo una cuestión estética. Claro. Esto es fundamental. Claro. Porque el otro problema, ¿cuál es? Creer que el arte es embellecer las cosas, alindarlas. Y está bien, eso es un arte, pero no se trata de eso. Estamos hablando de un camino que conecta lo humano con lo divino. Ahí, esto es muy importante, porque lo que está planteando precisamente en ese lugar muestra el rebote. Usar el arte solo para lo que le interesa a lo humano. Estas artes que tú mencionabas recién, de a ver con qué arte hace para engañarte, con qué arte se hace para convencer. Y ese, como dice Lacan, por eso este es un tema muy trabajado en psicoanálisis, la traición es estructural. ¿Viste el político que tiene el arte de convencerte? Una vez que te convenció, traiciona. Sí. Es decir, la traición es estructural. Traición, y acá viene la segunda vertiente. ¿Traición a qué? Con lo que dijimos en la primera parte, queda bastante ubicado. Traición a lo divino en lo humano. La traición, dice Lacan, es estructural, y es efectivamente lo que vemos. Que cuando a través de alguna cuestión humana pudo resolver un problema humano, ya no me interesa avanzar en esa cuestión. Por eso decimos, vuelve a la botella, la alfombra mágica deja de ser mágica. Es como si lo divino fuera
entiendas la expresión, para mí, una prostituta, Claro, ¿no? Que claro. se usa para lo que se necesita y luego se tira. Así es, esa ¿No? es la Es algo ilusión. así, ¿no? Bueno, de hecho es una de las vertientes, las Ujú. hierofantes, Ujú. las calpanas, Ujú. o sea, la idea de que a través de la prostitución me iba a encontrar con la divinidad está muy arraigada en los Ujú. mitos. Y efectivamente, porque es el lugar que el humano le da a lo divino. Claro. Ahora, no es que lo divino se prostituye, el humano lo toma desde un lugar en el cual lo prostituye. La idea ella está y a la mañana siguiente no nos conocemos más. Ajá. En ese orden hay que entender muy fuertemente que también entra la sexualidad. Y que con la sexualidad pasa lo mismo. Una vez que se llegó al fin humano, satisfacción o reproducción, a nadie le importa, si no está en un camino de divinidad, usar la sexualidad no para solo los fines humanos de satisfacción o de reproducción. Ves que estamos en el mismo orden. Es curioso porque cuando yo he pintado en mi vida, algunos momentos de mi vida, he pintado, he sentido realmente la excitación sexual al pintar. Claro. Que obviamente he canalizado hacia donde yo quería, pero he sentido, bueno, soy el pintor que de repente se acostaría con la modelo. Y por no acostarse es el obra de arte. Si después de pintarla quiere acostarse o no, ya es otro tema. Claro. Pero entendamos que Sí. de lo que estamos hablando, y en esto las vertientes que estuviste ubicando son las que trato de verdaderamente ver en qué punto exacto están, porque es la metáfora exacta de usar el arte, una vez que lo usé y me llevó a donde quería, no continúo por ese camino. Ajá. Ahí empieza ese juego de traición estructural al divino en cada uno de nosotros, a los que el arte nos convocó, por decirlo así. Una vez que viene la inspiración, a nadie le importa la musa, le importa la obra. La musa, que es el representante, el yin, que es el representante de lo divino, deja de interesar. Lo que importó fue la obra, lo que se generó a partir de eso. La invitación de la iniciación, del yin, recordemos que la palabra arte y la palabra religión y la palabra camino son indiferenciables, es a reconocer esa yin, la misma palabra se usa para eso, deuda del humano. Una deuda del humano con lo divino que efectivamente rompe el estado de humano como solución. Ya entramos en un paradigma de nueva era, donde el humano no es que siendo más humano, reubicándose. A nosotros nos han educado en el paradigma de la vieja era que humano es un adjetivo calificativo, es alguien muy humano. Uno dice, es bueno. En ninguna iniciación es así, en ninguna mitología es así. El humano es un problema del que hay que curarse. El humano es el que está hecho de lo peor, de la tierra, el humus que no sirve, era el polvo del camino. Ahora, el humus es la tierra fértil para crecer algo. Para que de ahí crezca. Claro, el tema es que siga siendo el humus. Si el humus sigue siendo humus, se degrada. ¿Viste? Se hace ese polvo del costado del camino, polvo eres y a polvo vuelves y no pasa nada. Efectivamente. Es una oportunidad ser humano. Es una oportunidad para ir más allá. Por eso hay que recordar la otra vertiente, y esto es muy interesante ya que lo hablamos en español. El humus también es el humo. Es para adquirir un estado mucho más trascendente, pero que requiere, volvemos a lo anterior, vaciarse de un paradigma en el que lo humano es la solución y en el que con más cuestiones humanas, ¿qué es más cuestiones humanas? Más de la vieja era, concretamente. Los 4 paradigmas de los 4 jinetes del Apocalipsis advertidos en todas las iniciaciones. Religión, economía, política y ciencia como soluciones que los humanos nunca encontramos en otra cuestión que en la promesa de soluciones que nos siguen manteniendo en los problemas humanos. Es decir, ningún problema humano se resolvió a través de religión, política, economía o ciencia. Esto lo hemos trabajado mucho tiempo atrás. Toma cualquier Biblia o cualquier diario de la antigüedad o de lo que sea, desde Horacio, Virgilio, pasando por cualquier Biblia, el libro, no sé, Salomón. Tú y yo tenemos los mismos problemas que tenían ellos. Es decir, ni la ciencia, ni la economía, ni la política, ni la religión le han curado los problemas al humano. Uno dice, la humanidad avanza. Bueno, está bien, socialmente podemos estar fácilmente de acuerdo en que es mejor tener internet que no tenerlo. Ahora, ¿qué problema tuyo o mío se ha resuelto con eso? Cero. El estado del humano, chocando contra 4 paradigmas que le hacen creer, desde la India, los 4 yugas, son paradigma económico, paradigma de los inventos, que es la de la ciencia de su época, paradigma de la religión y paradigma de los poderosos de la política. La idea de que el humano a través de los 4 paradigmas va a encontrar soluciones a lo humano es el rebote contra la vieja era. Ahora, recordemos que esto viene de quienes tomaban esa función por un contacto con lo divino.
Es decir, el que iba a regir los destinos de un pueblo, de una tribu, de un lugar, era el que tenía contacto con algo superior. Ese era el que hoy llamaríamos el político. Cuando Aristóteles inventó la política, todo dependía de la pistis que emanaba la persona. Eso te lo traducen como fe, y hay que tenerle fe a alguien de afuera. Pero la pistis, ¿qué era? Bueno, para los griegos eso era exousía. ¿Y qué era la exousía? Lo que hoy llamaríamos plasma, una fuerza que baja en algunas personas y en otras no. ¿En quiénes? En quienes efectivamente desarrollaban ese agalma, brillo. Volvemos a lo anterior. ¿Qué digo? Hay una decisión que el humano va a tener que tomar, de acuerdo a todas las profecías, de acuerdo a todos los cuadros de profecía, digo, desde el zodíaco de Dendera hasta la roca Hopi, pasando por las piedras de Ica, todas las que tienen profecías atemporales. Todas invitan a que en algún momento hay que tomar una decisión. Por eso yo uno de mis libros lo llama El Otro Camino. El camino humano o el otro camino. El otro camino es el camino divino. El puente entre ambos es la magia. Ahora, si la tradición es estructural, es lo que podemos ver con precisión, donde cuando el humano está ante lo divino, traiciona a lo divino. ¿Lo humano quiere lo divino? Sí, hasta que lo tiene delante. Después lo crucifica. Le levanta una iglesia encima a Buda. Buda estaba en contra de las iglesias. Le levanta una iglesia encima. Lo humano, en cuanto está ante lo divino, lo traiciona a lo divino. Ahí entramos en la segunda vertiente, fundamental. Porque hay algo que nos hace volver a lo humano. Esto es muy importante. Cuando Platón escribía sois dioses, mas lo habéis olvidado, esa tradición que se le atribuye a Platón, que en la Biblia está no nombrada, aludida, pero está en Platón. Lo habéis olvidado. Acá hablo como psicoanalista. Es decir, ese olvido implica quedó en un lugar reprimido. Volvió a algo que era anterior. Reprimió y volvió a lo anterior. Como quien dice, no me quiero acordar más de esto, vuelvo a lo anterior. Eso es exactamente lo que impide la unión de lo humano con lo divino. Y el arte es el que nos viene a curar de eso. Ahora entramos en lo más profundo de las etimologías. Y después, si quieres, vamos a la parte estructural. Arte es precisamente eso. Es lo que renuncia a volver a lo anterior. Pero esto no es una opinión. Esto es rigurosidad pura de su etimología. Así como arte, una vez hemos trabajado, significa herramienta, cosas para generar, sí, pero esa es la parte humana que nos interesa. El arte como herramienta no está mal. Arte, a su vez, es la misma etimología que se usa para esa palabra que te hace volver a lo anterior. Inerte. Inarte. Inercia. Esto es fundamental entenderlo. El arte quita el in. O sea, ese yin del que hablábamos antes están unidas en las dos cuestiones. Inerte, inarte. El arte es la respuesta ante lo inerte. Esto es enorme. Esto es enorme. Esto es lo que hace que un robot no puede tener arte porque es inerte. Es que es curioso porque acabo de lanzar un vídeo de esos míos de hace años que no lanzaba, de 30 minutos, en donde cuestionan dentro del vídeo varias cosas, y una de ellas es el miedo al futuro. Tiene mucho que ver con el miedo a la tecnología, el miedo a una tecnología que cada vez nos pisa más los talones, y parece que hemos sido educados para competir con una tecnología que nos va a pasar por delante. De hecho, las empresas cada vez más están despidiendo trabajadores, y hay más máquinas. De hecho, ya pagas tú tu billete, ya... Sí. Y hay un momento en que solo nos queda una cosa que nos diferencia de las máquinas, lo que has dicho tú. Ahí estamos. El arte. El arte. Porque tenemos la capacidad de respuestas desde el vacío, las máquinicas no. Claro. Entonces ahí el estás vacío, dando, como generador de respuestas. Ahí está dando la clave, y eso nos obliga a estar en lo divino, porque si no las máquinas nos comen. Tú mismo lo ubicas, pero me encanta cuando lo ubicas, porque realmente toca, claro, tú estás en el tema. Eso es lo que pasa. Este es tu tema. No es que lo tomas y lo dejas, sino que es tu tema. Esa cuestión cuando dices el miedo a lo que viene adelante. El adelante tiene el ante, tiene la inercia. Adelante, lo anterior. Es como cuando dices presente. La inercia está presente ahí. Uno dice hoy, mañana, pasado, mañana. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que de tanto ir hacia el mañana me encuentro con el pasado? Esa inercia es la que está en adelante, es la misma que está en presente. No hay palabra que pretenda ubicar algo diferente a lo anterior que no te advierta que vas a rebotar contra lo anterior. El inerte, la inercia del humano, es volver a lo anterior, volver a lo humano. Pero hay un anterior del anterior, nos dicen los mitos, que es el que hemos olvidado. Y lo que nos conecta con lo divino, con lo anterior a lo anterior, es lo que el arte trata de hacer. Esto es muy interesante porque ahí entramos en Wu Wei.
con lo similar curar lo Claro. similar. Importante que las personas que nos están escuchando entiendan que cuando hablamos de arte no hablamos de pintar, bailar, Claro, no es que ya una lo explicaste muy bien antes, ¿no? Es el arte para satisfacer lo humano, y eso está muy bien, pero estamos hablando de usar el arte para ir más allá, exacto, como el camino. arte como camino. Para ir más allá de lo humano. De lo humano. ¿Y qué es ir más allá de lo humano? Formar parte de aquello de donde viene el arte, y no pasársela con magia o con religión, rezando para que vengan las musas, para que venga la magia, para que salga de... Una cosa es aprender a frotar la lámpara y que salga el genio, y otra cosa es transformarse en el genio. Claro. Eso estamos hablando. Pero todavía hay mucho pudor, ¿no? Hay mucho miedo al yo no soy nadie, hay mucha historia de eso todavía. Tú lo has dicho, o sea, estamos Es igual cosa... que 2000, 6000, 8000 años atrás. El humano se las ve ante el mago y empieza a generar todas las resistencias a aquello para lo cual y desde dónde vino el mago. Para lo cual vino el mago y desde dónde vino el mago. No hace falta ir al mito. Cristo es la claridad. Tenemos al respecto un Cristo encarnado. ¿Qué hacemos? Nos lo sacamos de encima lo antes, eligiendo el humano. Más allá de lo que en la verdadera historia de Cristo significa Barrabás, el mito lo armó claramente. ¿Era el peor humano o el más virtuoso de los divinos? Que eligió la humanidad al peor humano, liberen al peor humano. Esto es claramente de lo que se trata. Lo mismo Buda. Es decir, el Buda se sepultó bajo el budismo. Él pedía que no haya religión. Y se inventa un diente de Buda y se va a honrar el diente de Buda a la India. O sea, lo más humano del... También hay caca de Buda, ¿eh? Que yo he estado... Exactamente. ¿no? Así es, exacto. Lo venden en sobrecitos. O sea, ahí está, lo más... Claro. Bueno, o sea, lo más humano. Y una cosa es que lo humano sea el puente hacia el humo, hacia lo divino. Fíjate tú cómo el rebote es continuo. Sexualidad es vía por la cual ir a lo divino. La sexualidad se transforma en el lugar donde más se revuelca lo humano. ¿Cuáles son las otras vertientes mitológicas? El alcohol, Allah. El alcohol. El alcohol era para liberar... Omar Khayyam, y musulmán y todo, hace una apología del alcohol. Uno diría, hay algo mal ahí. No, es que el problema está en lo que hacían con el alcohol, no era el alcohol. El alcohol significa invocar a lo divino. ¿Y de qué se hace de eso? Un rebote ante lo divino, se traiciona a lo divino, ¿y para qué? Para emborracharse. Sería como usar el arte solamente para las cuestiones pasatistas, o de ganar dinero, o de expresarse, o de divertirse. Almohada. Estamos en lo mismo. Almohada era el lugar donde uno se iba a conectar con lo divino. Por eso, al poner la cabeza en la almohada, se estaba invocando a Allah, y el dormir como lugar en el cual el humano más se revuelca para no avanzar. ¿Qué estamos viendo? Son todos testimonios de una misma cuestión, de que cada vez que el humano puso contacto con algo del orden de alquimia, la misma etimología, ¿para qué era? Para conseguir oro, no para transformarse en dorado, en llama. Acá estamos en el punto central de ese pasaje altamente estructural, de ese pasaje a lo altamente estructural. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que el inarte es para resolver lo inerte. Y esto en lo cultural cotidiano, humano, de todos los días, es muy claro, que hay una inercia que se vence con el arte. El arte como haciendo punta de lanza para cuestiones que de otro modo son inerciales. ¿Qué sé yo? Las respuestas inerciales de la humanidad, las que rebotan la guerra. Y movimientos artísticos, de un Yoko Ono y un John Lennon en la cama tratando de dar una respuesta artística ante la guerra, es una muestra clara de algo que intenta decir, puede haber otro camino, puede haber otra vía, que no sea política, economía, ciencia y religión, creyendo que nos van a resolver algo que no solo nunca nos resolvieron, sino que nos dejaron en nada. Ningún problema del humano se resolvió por los 4 paradigmas que generó la humanidad. Ahora, esto implica el arte como lugar para romper la inercia. Y el arte como lugar para romper la inercia es estructurante. Está anterior en la estructura del humano. Uno puede decir, cualquier cuestión social que no se moviliza, por estudios, por hemisferio izquierdo, por dinero, se hace un movimiento artístico y en general logra mover lo que de otro modo no se movía. Se ponen millones de dólares en una campaña publicitaria para que se haga tal cosa, ¿no? Ponen un artista que logra mostrarse haciendo esa cuestión ante la humanidad y ese es el que interesa. Por la vía del arte se rompen inercias. Ahora es curioso cómo se usa también la vía del arte para crear inercias, ¿no? Por ejemplo, crear tendencias, modas, ¿no? Claro. Dirigidas por alguien que sabe ahí está el poder del arte, ¿no? Ahí está la traición. Claro. Tenemos la posibilidad de usar el arte para romper inercia, de eso armamos una nueva inercia. Para conseguir poder. Pero el problema no lo tiene el arte. El problema lo tiene humano. el humano que hace del arte una cuestión donde lo que importa es la obra de arte, no el arte.
La gente quiere la obra de arte. El arte no interesa, la obra, lo humano de la cuestión. Bueno. Ahí estoy yo un poquito con el tema de bueno, lo que yo trabajo desde arte ritual y Sí, claro. que es bueno, recuperar el valor del proceso. No solo el resultado, es que el resultado es un fruto de un proceso. Si no hay proceso, claro, si el proceso es un proceso falso, el resultado tiene que reflejarlo de alguna forma, ¿no? Tienes que verlo. Claro. Si no lo ves, porque claro, si tú no creces, el resultado no está vacío. Y el crecimiento dentro de lo humano te rebota contra lo humano. Ajá. El crecimiento más allá de lo humano, tú lo ubicas y la gente, normalmente, lo sé porque lo hago en mis plenarios, ni entiende de qué le hablas al principio. ¿Qué es ir más allá de lo humano? O sea, eso para lo que todas las iniciaciones están de acuerdo, en que nos hemos encarnado para ir más allá de lo humano, seguimos en ayunas. Tú le dices a la gente, ir al estado divino, salir de lo humano, trascender lo humano, no lo entienden igual que no lo entendió en cualquier otro momento. Y ahí es donde empieza precisamente ese lugar en el cual se necesita romper esa inercia. El arte es una vía. Y el arte es una vía que rompe la inercia a nivel tan estructural. ¿Recuerdas el diagrama de Peirce que hemos trabajado en...? Y tanto. Ese mapa es un mapa que te enseña eso. ¿Con qué se sale de la inercia? Con lo que precisamente es imposible alcanzar por vía inerte. A ver, si recuerdas el mapa de Peirce, después si quieres te lo paso para que lo podamos poner. Sí. Habían vías inertes, habían desplazamientos horizontales y verticales que por inercia se alcanzaban. Esos eran desplazamientos humanos, digamos, de los cuatro, recién decíamos, los cuatro paradigmas, política, economía, ciencia, religión, los cuatro son cada uno de esos cuatro casilleros del diagrama de Peirce, que Peirce es el modo moderno de nombrar a lo que encontré en todas las iniciaciones, en los escudos, en las banderas, en los tambores, es decir, no es algo inventado por Charles Sanders Peirce allá en 1800 y pico. Es el nombre moderno que le dieron los lógicos a algo que es estructurante, por eso es estructurante de la humanidad. Es muy anterior, es temporal. No hay lugar del mundo donde hay iniciación a donde haya ido donde no lo encontré. Los cuatro cuadrantes, los cuatro yugas, siempre. Ahora, cada uno de esos a su vez está representado por un límite humano. Es decir, cada cuadrante representa un límite humano. Lo posible, lo imposible, lo necesario y el que es el que convoca a lo que no se sabe desde lo humano si se lo puede tomar o no. Lo imposible, lo contingente, como lugar que te cura de lo imposible. Como lugar que te... A ver, vamos por pasos. Posible, el poder, lo que se puede o no. Política. Lo que te conecta con lo imposible, con lo trascendente, con la religión. Lo necesario, no hace falta explicarlo, la economía. Y la ciencia viene a ser la cara nueva, como bien enseña Lacan, la cara nueva de la religión es la ciencia, de la que esperamos soluciones hacia lo que hoy por hoy es contingente. Puede que se resuelva, pueda que no. Ok. Esos cuatro paradigmas ponen ahora a la ciencia en el lugar en el que en el origen estaba la magia. Yo he trabajado acá en Europa, en Italia, he presentado un artículo muchísimo tiempo atrás en Italia, lo tradujeron al italiano, lo publicaron, de cómo todos los científicos vienen de magia. Aristóteles, Descartes, Newton, y tenía una larga y honrosa lista de, todos venían de cuestiones que no eran lo que nosotros entendemos estudiar en lo académico, estudiar en lo universitario. Einstein fueron 30 sueños los que le dedicaron a la teoría de relatividad, la gente lo perdió de vista. Claro. Descartes la soñó, lo que llamamos sistema cartesiano originante de la ciencia. Y no hablemos de Tesla ya, hablamos bueno, ya es famoso, hoy por suerte ya eso se lo sabe. ¿Qué quiero que se entienda? Lo contingente que hoy le encajamos a la ciencia que lo resuelva, está bien, fenómeno, pero recordando que la ciencia trabaja con las leyes de la magia, y la cuántica lo demuestra. La cuántica redescubrió a los brahmanes, redescubrió a los Upanishads, redescubrió a los Vedas. En una época yo lo hacía, le mostraba a la gente las conferencias de los popes de la ciencia, de la cuántica, de la vanguardia de la ciencia. Cada vez citaban más a los escritos iniciáticos. O sea, de lo que estamos hablando es de que lo contingente, lo que tal vez se resuelve, tal vez no, y de uno en uno, es aquello que necesita conectarse con el yin, la magia. Ahora, entendamos. Los inertes, ¿cuáles son? Los que se siguen por inercia, me refiero, verticales y horizontales. Se pasa de un paradigma a otro, como lo enseñan bien los cuatro yugas de la India.
los cuatro aeros que pasan de una a otra, como lo enseñan bien los cuatro jinetes del Apocalipsis, van todos juntos, uno abre la puerta al otro, como lo muestran los cuatro muñequitos de la roca Hopi, van todos juntos. Es inerte, de un cuadrante se pasa. Lo que nunca ocurre por inercia es pasar por el centro. Y en el centro, ¿qué está? La magia. O sea, la magia rompe a la inercia. El vacío, ¿no? Ese es el lugar del vacío, porque para pasar de un lugar a otro, yo tengo que vaciarme de ¿qué? De seguir teniendo la expectativa humana de que el siguiente paradigma me lo va a curar. No me encontró solución la religión, me voy a la ciencia. Y en la ciencia tengo que conseguir los millones para curarme de mi enfermedad. Y ahora entonces voy a tratar de que la política me ayude. Ese juego continuo entre cuatro paradigmas nos aseguran renunciar a la generación de aquel lugar desde donde se genera la realidad. ¿Por qué el Peirce funciona y de pronto genera algo que nadie puede explicar? Porque se pasó por el medio. ¿Qué es el medio? Lo inerte. No es inercial. Nuestro psiquismo no sabe pasar por el centro del Peirce. Pero cuando yo enseño el diagrama de Peirce, enseño en el centro está la magia. Y los 11 pasos te hacen pasar de un cuadrante al otro siempre en cruzado. Nunca en... para eso está el yo. El yo te hace pasar inertemente. Comienzos de una situación, choco contra los problemas, ¿qué necesito para resolverlo? Contingencia, sufro lo suficiente y con la contingencia tal vez me venga, tal vez no, son cuestiones con... Bueno, esa contingencia es el azar y el mago es el que vuelca el azar a su favor y no es que lo vuelca a su favor por aprender trucos de magia, sino porque se conecta con aquel lugar desde donde se genera lo contingente. ¿Qué estamos diciendo? Ahí tenemos una estructura poderosísima. Lo que va a ocurrir al recorrer un Peirce nos puede mantener en lo humano, si vamos en verticales y horizontales. Nos puede conectar con la magia si rompemos lo inerte, si pasamos por los lugares por los que el yo nunca pasa, por el centro. Esto es lo que yo enseño desde hace 30 años. Pero lo que yo enseño es que al pasar por ese centro, te importe la magia como lugar en el cual habitar el centro. Entonces, en toda situación, tú no te dejas tomar por lo que dicen que es posible, lo que dicen que es imposible, lo que dicen que es necesario y lo que dicen que es contingente. Cuando en una situación te dictaron los políticos, los científicos, lo que sea, el vecino, tu familia te dicta qué es posible, qué es necesario, qué es imposible, qué es contingente, chao, te armaron realidad. Y el que entra por un cuadrante te metió los otros. Por eso los cuatro jinetes del Apocalipsis se hacen el servicio entre ellos. Uno le abre la puerta al otro. Si te convencieron de que tal cosa es... Yo quiero comprarme, yo quiero llevar algo, yo quiero tener mi casa. Necesitas dinero. Hay otras culturas que no. Necesitas hacer una invocación, te decían. Y si la invocación está mal hecha, es por eso no te aparece aquello con lo cual logras la casa. ¿Qué estoy diciendo? Si uno empieza a rebotar entre los cuatro paradigmas, está en la inercia. Y la inercia, ¿qué nos hace? Nos impide pasar por el lugar al que no se llega con inercia. ¿A qué lugar no se llega con inercia? Al centro del Peirce. Ahí me estoy vaciando. ¿Me estoy vaciando de qué? De la expectativa de que los cuatro paradigmas humanos me van a resolver problemas humanos. Como decía Einstein, solo un necio puede creer que desde el mismo nivel que nos llevó al problema de razonamiento, desde el mismo nivel de razonamiento que nos llevó al problema, vamos a encontrar la solución. El nivel humano nos mete en problemas de los que el nivel humano no nos sabe sacar. Claro, el tema es que la gente, supongo que a mí me pasaba hace años, ves que hay gente que tiene una inercia que es más favorable que la tuya, por la razón que sea, y esa inercia tú la deseas. Claro. Y la otra persona, como le gusta la inercia, digamos que se vanagloria, pero nadie sale de su inercia en realidad. Porque al tiempo se le vuelve en contra. No puedes imitar al que tiene una inercia distinta a la tuya porque tú eres distinto. No, claro. Solo puedes salir a través de esa vía. Y toda inercia termina siendo contraria, termina siendo perjudicial, termina siendo tóxica. Sí, sí. Para entrar al mar, primero las olas te tiran para afuera, pero después no te deja salir el mar, te tira para adentro. La misma inercia por la que de entrada uno diría, hoy yo quiero entrar, que me ayude, ahora me puede ahogar. La misma inercia me ahoga. Entonces, en el centro, habitar. Eso es Shambhala en el mito antiguo. ¿Qué es? No es el que llega a la magia y ahora vuelve a quedarse en un cuadrante y vuelve a hacer magia en el mejor de los casos. Pero en Shambhala, ¿qué ocurría? Shambhala, el dorado de las culturas yamánicas, siempre pasó lo mismo. Al final, ¿qué pasaba? Ya no les interesaba seguir desarrollándose. Lograron una realidad tan armónica que ya no les interesaba seguir avanzando. Traicionaron a lo divino cuando la magia les propició llegar al lugar al que querían. Esto es lo que todas las semanas intento, por todas las vías,
que lo humano adquiera conciencia en este septenio, como hablábamos al principio. Hoy yo veo que la gente con los 11 pasos de la magia logra lo que quiere y después ya no le interesa avanzar hacia el más allá de la magia. Habitar el centro del diagrama de Peirce es para lo cual se enseña Peirce, no solamente para generar una magia y dejar de habitar ese lugar y volver a entonces, ahora lo que es posible desde la magia que habitamos, ahora tal cosa es imposible desde esa magia, en esta magia necesito tales cosas y otras quedaron por fuera. No, precisamente en ese lugar del centro necesité vaciarme de la inercia de que lo humano traicione a lo divino y entonces genero ese lugar como un lugar de camino permanente, yin, brillo permanente, donde en ese brillo permanente me vacío una y otra vez de que la magia sea nada más que para lo posible, lo imposible, lo necesario y lo contingente. Hemos tenido la vertiente etimológica, mitológica y estructural del valor oculto del arte. Es curioso porque yo creo el arte ritual, que no deja de ser un nombre tomado, obviamente, y actualizado, para valorar exactamente esto que estás diciendo. Es decir, yo trato de crear así, es decir, crear desde ahí. No crear, también puedo crear una cosa bonita para mi hija en su habitación, también, sí, claro, ¿por qué no? Y cocinamos cada día, pero yo trato de crear desde ahí y creo que cuando te oí decir a ti una vez que el artista y el alquimista y el mago son la misma cosa, claro, entendí hasta qué punto el arte, que según una persona que yo tengo mucha valía, es un sabio, él me dijo una vez: Víctor, el arte es lo más elevado que tiene el ser humano y es lo que menos prestigio tiene hoy en día. Tal cual. Es decir, lo más desnaturalizado. Solo sirve si hay un nombre detrás que lo valora, pero no, en sí mismo el arte no tiene valor. Claro. Tiene valor solamente si lo representa un nombre, ¿no? O un poder que dice esto vale. Hasta ese punto, porque el arte al fin y al cabo es la capacidad del ser humano para crear magia. Bueno, que es lo ahora, que enseñas también, ¿no? A través de eso genero obra. Claro. Pero si entendemos que la magia conecta al humano con lo divino, ¿qué más me queda por generar? Bueno, ¿cómo lo decimos? La creación del artista. Yo digo, la creación de Bach. Y uno piensa, ¿de qué estoy hablando? ¿De los conciertos brandenburgueses o de Bach creado? Claro. El mago se conforma con crear la creación del mago, la obra. ¿Entiendes que están las dos vertientes? La creación del artista. Yo no sé si estoy hablando de la obra, como recién decías, solamente, o la creación del artista. O sea, yo creándome a mí mismo. Claro, la propia forma de recrearse constantemente. Eso ya no es humano. Claro. Eso tampoco es mago. ¿Quién es el que crea al humano? El divino. Ahí tenemos la conexión con lo divino. Cuando a través de esa magia me intereso en crearme a mí y no solo crear la obra. Claro. Ahí se juegan las dos vertientes de la misma frase, pero me tengo que vaciar de creer que lo que importa es la creación del artista en el sentido de lo creado. El artista es lo creado en la creación del artista. Creo que es un lugar exacto de matema final de lo que estuvimos tanto abriendo por etimologías, estructuras y mitologías. Pues José Luis, muchas gracias por... Gracias a ti, gracias por esta maravilla de posibilidad de andar por tantos lugares de la historia y de la humanidad para contar lo que hoy nos dejaron esos milenios de profecías y de enseñanzas como el desafío actual. Pido disculpas a la gente que esté viendo esto. Estoy resfriado, tengo tos, Se llaman esfinges. Sí, de hecho, cada vez que voy a charlar con José Luis, vamos a grabar, me ocurre algo por lo que yo no debería de venir y yo vengo igualmente. Entonces, digamos que este ha sido la esfinge de esta vez. Ayer estuve a punto de anular y decidí no hacerlo. Y estoy mucho mejor, ahí no podía ni hablar. Pero disculpad por la tos y las interferencias. Y creo que por eso cada vez se muestra más valioso lo que hacemos. Las esfinges no se movilizan, sino es porque lo que viene atrás es valioso. Intentan ser al mismo tiempo las que te dicen, no pases, porque lo de atrás es demasiado para ti. Entonces es donde hay que pasar. Ahí está lo que está más allá de lo humano. Como una enfermedad, por ejemplo. Infinitas gracias por esta posibilidad nuevamente, Víctor, y avanzamos. Gracias nuevamente. Gracias a ti, José Luis, un placer para mí. En un tema literalmente infinito, porque es divino. Sí. Gracias a todos, seguramente nos encontraremos en más ocasiones. Y a poder ser también con José Luis compartiendo algún tema interesante. Ha sido un honor, un placer estar en este palacio maravilloso que te ha brindado el universo. Nos vemos en una nueva ocasión. Chao.
Sí, es todo muy bien. Creo Es que que- estoy conteniendo el moco todo el tiempo.